Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Miremos el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 9, versículos 9 y siguientes. Se trata de un conocido pasaje donde Jesús, sorprendido de alguna manera en una comida con un grupo de publicanos y de pecadores, es censurado por los fariseos y por los llamados hombres buenos de su tiempo. De alguna manera, para un judío, sentarse a la mesa con otro significa no solamente compartir los alimentos, sino compartir sobre todo la vida, la amistad, lo que somos interiormente. Para ellos, pues, para los fariseos, resultaba un verdadero escándalo que Jesús, el rabino admirado, el profeta reconocido por sus palabras llenas de unción y de sabiduría, pudiera estar a la mesa en casa de un conocido cobrador de impuestos de la época, llamado Mateo, pero además de eso que estuviera acompañado de numerosos publicanos cobradores de impuestos también como él y de reconocidos pecadores. Eso no lo podían entender los fariseos y de hecho preguntan a los discípulos: ¿cómo es que aquel que se llama su maestro es capaz de comer con publicanos y pecadores? Jesús empieza a tomar distancia del judaísmo de su tiempo. Jesús marca diferencia de alguna forma con aquellos hombres con los que se había formado en la religión judía y va a señalar que lo importante no son las formas religiosas exteriores, sino cambiar el corazón de los hombres, por más que ellos en su vida hayan estado equivocados, por más que ellos en su vida hayan vivido en oscuridad. Jesús, conociendo la expresión y el pensamiento de los fariseos, les dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Es una gran intuición y es una gran iluminación que viene a traer Jesús con esa propuesta que luego se llamaría cristianismo. Es una auténtica revolución en las formas religiosas de la época, cuando de alguna forma se aplaudía, se reconocía al hombre justo, piadoso, y se despreciaba y se le miraba con sospecha al hombre de pecado público. Jesús señala que el Espíritu del Padre Dios y el espíritu de esa nueva propuesta que él llama Evangelio es esta: mirar al pecador, atender al equivocado, socorrer al necesitado. La enfermedad no es solamente la física, la enfermedad no es solamente la orgánica, la enfermedad muchas veces es más profunda, aunque no se vea en el alma, en la interioridad del hombre. Jesús reconoce esta verdad y señala a los fariseos como una enseñanza universal para ellos, que los más importantes, por los que ha venido, por los que se entregará hacia el futuro en la cruz, es precisamente por aquellos enfermos en el alma, los llamados pecadores. Pero luego, de una manera magistral, Jesús señala: aprendan en la vida que lo más importante no son sacrificios cultuales, sacrificios de animales, impuestos por las cosechas de cereales y demás que hayan cultivado. Lo más importante, más allá del sacrificio cultural religioso externo, es la misericordia que nosotros podamos practicar y entregar a otras personas.
Entramos con este Evangelio en la quinta esencia, en el centro, en el culmen de todo el mensaje de Jesús. Nos preguntamos, ¿qué es misericordia? Jesús, en otro pasaje bíblico, habla de la misericordia como una justicia superior. Y es una primera enunciación, una primera aproximación. La justicia de los hombres, que siempre había sido retributiva, pago bien con el bien que me hagan, pago mal con el mal que me realicen o que me causen, es superada por esa justicia superior que llama Jesús misericordia y que consiste en dar bien al bien que te prodiguen y volver a dar bien a otra persona aunque ella practique el mal contigo. Esta palabra que todos hemos enunciado, misericordia, desafía todas las lógicas humanas. De alguna manera reta todos los razonamientos de los hombres, porque muy en el alma de cada uno de nosotros está muy metida, muy enraizada la idea de esa justicia de venganza, de esa justicia de desquite, de esa justicia de retribución frente al bien o el mal que otra persona me haya podido causar. No podemos entender que demos amor donde hemos encontrado desamor. No podemos entender que pongamos la otra mejilla cuando nos han abofeteado la primera mejilla. No podemos entender caminar un segundo kilómetro dando la capa o llevando una carga a aquel que me ha pedido acompañarle en el primer kilómetro. Ese es el misterio evangélico y ese es el misterio de la misericordia divina. Jesús nos enseña a todos los hombres que si en el mundo no hay misericordia, no podremos construir matrimonios, familias, empresas y en general sociedades más fraternas, más unidas, más sanas. Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos lastimado unos a otros y no hay otra salida distinta sino del amor compasivo, del amor misericordioso frente al hermano que se ha equivocado. No en vano algún autor espiritual hace esta afirmación, que la palabra misericordia perfectamente la pudiéramos desglosar en dos partes. La primera hablando de la raíz miseria, miseria. La segunda claramente sí corresponde a su raíz griega, cor cordis, raíz griega y latina, corazón. Dios es corazón ante la miseria humana. Dios es ternura ante la equivocación del hombre. Dios es bondad ante el ser humano que se cae una y otra vez. Su respuesta frente a la miseria del miserable es la misericordia. Mira tres palabras, miseria, miserable y misericordia, como tienen la misma raíz y en el fondo es una invitación a acoger a aquella persona que se ha equivocado con nosotros, que de alguna manera por su pecado, por su fragilidad, por su malicia, no tenemos más respuesta sino que la compasión, la ternura y el perdón para ese ser humano. ¿Qué tal? Me pregunto yo, ¿qué tal que Dios nos calificara con el mismo rasero con que los seres humanos nos calificamos unos a otros? Yo en lo personal, por más que sea un sacerdote, soy un hombre frágil, pecador, que me he equivocado muchísimas veces, y cuando veo la fragilidad y el pecado en otro semejante, no dejo de hacerme esta pregunta: ¿con qué autoridad juzgo a otra persona? ¿Cómo puedo señalarla si yo también en la vida me he equivocado? Terminará el Evangelio diciendo Jesús: no he venido al santo, no he venido al justo. He venido a esta tierra, me he encarnado, me entregaré en una cruz, derramaré mi sangre, moriré y resucitaré, no por el justo especialmente, sino por el pecador. Mi salvación es para todos, pero especialmente por el hombre equivocado, por el hombre pecador. Es en este contexto donde Mateo, el cobrador de impuestos,
El hombre despreciado por su tiempo, el publicano, sentado precisamente en el mostrador donde recogía el dinero para pagar el costo del ejército invasor, el ejército romano, donde Jesús le dice: sígueme. No se paró en miradas humanas Jesús para llamar a Mateo. Sabía que era un miserable y aún así lo llama al seguimiento de él. Cuando uno ve la historia de los discípulos, las columnas de la iglesia, los futuros apóstoles, uno descubre cuál de todos, más lleno de barro, de fragilidad, de cobardía, y sin embargo Jesús a todo lo llamó. Hoy recordamos la expresión del lema pontificio del Papa Francisco, miserando atque eligiendo, que traduce: mirándolo con misericordia lo eligió. Un comentario de Beda el Venerable a propósito del Evangelio que hoy nos presenta la liturgia y que nos habla de cómo Jesús, más allá de seguir el legalismo ritual del judaísmo de su tiempo, rompe esquemas religiosos, rompe estructuras sociales y, llamando a un publicano, a un pecador público reconocido, le dice: sígueme. Pero Jesús va más allá, se sienta a la mesa con él y con otros pecadores, desafiando la prohibición del judaísmo que no permitía que un judío piadoso se sentara a la mesa con publicanos y pecadores bajo pena de quedar sometido a impureza ritual. Hoy Jesús nos muestra una nueva manera de relacionarnos unos a otros. En efecto, señalará que no podemos seguir con esa manía, esa obsesión psicológica de ser jueces de los demás, de mirar las relaciones interpersonales sobre juicios de acierto o equivocación de los otros. No, Jesús señalará: he venido al enfermo, no he venido al sano. No tiene necesidad de médico el sano, sino el enfermo. Y aprendan que lo que quiero en la vida es misericordia en las miradas y relaciones humanas, antes que holocaustos y sacrificios religiosos de animales como se practicaban en el templo de Jerusalén. Es que Jesús no ha venido al hombre santo y justo, sino al pecador. Y de este evangelio podemos sacar 3 enseñanzas para nuestra vida. La primera: las leyes se necesitan, pero no podemos ser esclavos de ellas. Las leyes económicas, laborales, empresariales, sociales, son necesarias en la armónica convivencia humana, pero no pueden convertirse en dictadores que estén por encima de la ley suprema del amor. Esto lo entendió perfectamente el gigante San Pablo cuando afirma: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera. Una segunda enseñanza es: sin misericordia son muy difíciles las relaciones humanas, porque si nosotros construimos relaciones interpersonales solo sobre justicia retributiva, pregunto yo, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha caído en la vida? No puede ser que todo se construya sobre premio si te portas bien o castigo si te portas mal. Todos nos hemos equivocado, repito, todos nos hemos caído y todos esperamos misericordia de los demás. ¿Por qué no podemos también nosotros prodigarla? En una tercera y última enseñanza descubramos que si Jesús ha llamado a la vida, ha llamado a una vocación al reino con tanta misericordia al publicano Mateo, ¿por qué tú no puedes mirar con más misericordia a tu semejante? No podemos ser como los fariseos, que de alguna manera se escandalizaban porque Jesús comía con reconocidos pecadores. Hoy digámosle al Señor que nos renueve el corazón, que nos dé nuevas formas de relaciones humanas más sanas y más constructivas.
cual de todos, más lleno de barro, de fragilidad, de cobardía, y sin embargo Jesús a todo lo llamó. Cuando uno ve la vida personal como sacerdote y la de muchos consagrados y consagradas, podemos decir que somos una clara fotografía de Mateo el cobrador de impuestos. Dios no nos llamó a su servicio porque seamos mejores seres humanos. Dios nos llamó a su servicio a pesar de lo que somos y a través de lo que somos, el pecado personal. Señor, gracias por el llamamiento que me has hecho. Gracias por el llamado que haces a cada uno de nosotros. A pesar de nuestro pecado y de nuestro barro personal, tú no dejas de convocarnos e invitarnos a todos a la salvación. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán,
esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la redes echaré y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el final. Yo las redes echaré. De alguna forma con aquellos hombres con los que se había formado en la religión judía, y va a señalar que lo importante no son las formas religiosas exteriores, sino cambiar el corazón de los hombres, por más que ellos en su vida hayan estado equivocados, por más que ellos en su vida hayan vivido en oscuridad. Jesús, conociendo la expresión y el pensamiento de los fariseos, les dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Es una gran intuición y es una gran iluminación que viene a traer Jesús con esa propuesta que luego se llamaría cristianismo. Es una auténtica revolución en las formas religiosas de la época, cuando de alguna forma se aplaudía, se reconocía al hombre justo, piadoso, y se despreciaba y se le miraba con sospecha al hombre de pecado público. Jesús señala que el Espíritu del Padre Dios y el espíritu de esa nueva propuesta que él llama Evangelio es esta: mirar al pecador, atender al equivocado, socorrer al necesitado. La enfermedad no es solamente la física, la enfermedad no es solamente la orgánica. La enfermedad muchas veces es más profunda, aunque no se vea en el alma, en la interioridad del hombre. Jesús reconoce esta verdad y señala a los fariseos como una enseñanza universal para ellos, que los más importantes, por los que ha venido, por los que se entregará hacia el futuro en la cruz, es precisamente por aquellos enfermos en el alma, los llamados pecadores. Pero luego, de una manera magistral, Jesús señala: aprendan en la vida que lo más importante no son sacrificios cultuales, sacrificios de animales impuestos por las cosechas de cereales y demás que hayan cultivado. Lo más importante, más allá del sacrificio cultural religioso externo, es la misericordia que nosotros podamos practicar y entregar a otras personas. Entramos con este Evangelio en la quinta esencia, en el centro, en el culmen de todo el mensaje de Jesús. Nos preguntamos: ¿qué es misericordia? Jesús, en otro pasaje bíblico, habla de la misericordia como una justicia superior. Ya es una primera enunciación, una primera aproximación. La justicia de los hombres, que siempre había sido retributiva: pago bien con el bien que me hagan, pago mal con el mal que me realicen o que me causen, es superada por esa justicia superior que llama Jesús misericordia, y que consiste en dar bien al bien que te prodiguen y volver a dar bien a otra persona, aunque ella practique el mal contigo. Esta palabra que todos hemos enunciado, misericordia, desafía todas las lógicas humanas. De alguna manera reta todos los razonamientos de los hombres, porque muy en el alma de cada uno de nosotros está muy metida, muy enraizada la idea de esa justicia de venganza, de esa justicia de desquite, de esa justicia de retribución frente al bien o el mal que otra persona me haya podido causar. No podemos entender que demos amor donde hemos encontrado desamor.
No podemos entender que pongamos la otra mejilla cuando nos han abofeteado la primera mejilla. No podemos entender caminar un segundo kilómetro dando la capa o llevando una carga a aquel que me ha pedido acompañarle en el primer kilómetro. Ese es el misterio evangélico y ese es el misterio de la misericordia divina. Jesús nos enseña a todos los hombres que si en el mundo no hay misericordia, no podremos construir matrimonios, familias, empresas y en general sociedades más fraternas, más unidas, más sanas. Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos lastimado unos a otros y no hay otra salida distinta sino del amor compasivo, del amor misericordioso frente al hermano que se ha equivocado. No en vano algún autor espiritual hace esta afirmación, que la palabra misericordia perfectamente la pudiéramos desglosar en dos partes. La primera hablando de la raíz miseria, miseria. La segunda claramente sí corresponde a su raíz griega, cor cordis, raíz griega y latina, corazón. Dios es corazón ante la miseria humana. Dios es ternura ante la equivocación del hombre. Dios es bondad ante el ser humano que se cae una y otra vez. Su respuesta frente a la miseria del miserable es la misericordia. Mira tres palabras, miseria, miserable y misericordia, como tienen la misma raíz y en el fondo. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Miremos el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 9, versículos 9 y siguientes. Se trata de un conocido pasaje donde Jesús, sorprendido de alguna manera en una comida con un grupo de publicanos y de pecadores, es censurado por los fariseos y por los llamados hombres buenos de su tiempo. De alguna manera, para un judío, sentarse a la mesa con otro significa no solamente compartir los alimentos, sino compartir sobre todo la vida, la amistad, lo que somos interiormente. Para ellos, pues, para los fariseos, resultaba un verdadero escándalo que Jesús, el rabino admirado, el profeta reconocido por sus palabras llenas de unción y de sabiduría, pudiera estar a la mesa en casa de un conocido cobrador de impuestos de la época llamado Mateo, pero además de eso que estuviera acompañado de numerosos publicanos cobradores de impuestos también como él y de reconocidos pecadores. Eso no lo podían entender los fariseos y de hecho preguntan a los discípulos cómo es que aquel que se llama su maestro es capaz de comer con publicanos y pecadores. Jesús empieza a tomar distancia del judaísmo de su tiempo. Jesús marca diferencias religiosos, rompe estructuras sociales y llamando a un publicano, a un pecador público reconocido, le dice: sígueme. Pero Jesús va más allá. Se sienta a la mesa con él y con otros pecadores
desafiando la prohibición del judaísmo que no permitía que un judío piadoso se sentara a la mesa con publicanos y pecadores bajo pena de quedar sometido a impureza ritual. Hoy Jesús nos muestra una nueva manera de relacionarnos unos a otros. En efecto, señalará que no podemos seguir con esa manía, esa obsesión psicológica de ser jueces de los demás, de mirar las relaciones interpersonales sobre juicios de acierto o equivocación de los otros. No, Jesús señalará: he venido al enfermo, no he venido al sano. No tiene necesidad de médico el sano, sino el enfermo. Y aprendan que lo que quiero en la vida es misericordia en las miradas y relaciones humanas, antes que holocaustos y sacrificios religiosos de animales como se practicaban en el templo de Jerusalén. Es que Jesús no ha venido al hombre santo y justo, sino al pecador. Y de este evangelio podemos sacar 3 enseñanzas para nuestra vida. La primera: las leyes se necesitan, pero no podemos ser esclavos de ellas. Las leyes económicas, laborales, empresariales, sociales, son necesarias en la armónica convivencia humana, pero no pueden convertirse en dictadores que estén por encima de la ley suprema del amor. Esto lo entendió perfectamente el gigante San Pablo cuando afirma: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera. Una segunda enseñanza es: sin misericordia son muy difíciles las relaciones humanas, porque si nosotros construimos relaciones interpersonales solo sobre justicia retributiva, pregunto yo, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha caído en la vida? No puede ser que todo se construya sobre premio si te portas bien o castigo si te portas mal. Todo en el fondo es una invitación a acoger a aquella persona que se ha equivocado con nosotros, que de alguna manera por su pecado, por su fragilidad, por su malicia, no tenemos más respuesta sino que la compasión, la ternura y el perdón para ese ser humano. ¿Qué tal? Me pregunto yo, ¿qué tal que Dios nos calificara con el mismo rasero con que los seres humanos nos calificamos unos a otros? Yo en lo personal, por más que sea un sacerdote, soy un hombre frágil, pecador, que me he equivocado muchísimas veces. Y cuando veo la fragilidad y el pecado en otro semejante, no dejo de hacerme esta pregunta: ¿con qué autoridad juzgo a otra persona? ¿Cómo puedo señalarla si yo también en la vida me he equivocado? Terminará el Evangelio diciendo Jesús: no he venido al santo, no he venido al justo. He venido a esta tierra, me he encarnado, me entregaré en una cruz, derramaré mi sangre, moriré y resucitaré, no por el justo especialmente, sino por el pecador. Mi salvación es para todos, pero especialmente por el hombre equivocado, por el hombre pecador. Es en este contexto donde Mateo, el cobrador de impuestos, el hombre despreciado por su tiempo, el publicano, sentado precisamente en el mostrador donde recogía el dinero para pagar el costo del ejército invasor, el ejército romano, donde Jesús le dice: sígueme. No se paró en miradas humanas Jesús para llamar a Mateo. Sabía que era un miserable y aún así lo llama al seguimiento de él. Cuando uno ve la historia de los discípulos, las columnas de la iglesia, los futuros apóstoles, uno descubre cuál de todos, más lleno de barro, de fragilidad, de cobardía, y sin embargo Jesús a todo lo llamó. Hoy recordamos la expresión del lema pontificio del Papa Francisco: miserando atque eligiendo.
que traduce mirándolo con misericordia lo eligió. Un comentario de Beda el Venerable a propósito del Evangelio que hoy nos presenta la liturgia y que nos habla de cómo Jesús, más allá de seguir el legalismo ritual del judaísmo de su tiempo, rompe esquemas